Cordial saludo, señoras y señores asistentes a este curso de Historia de Colombia que ofrece la Academia Antioqueña de Historia. Hoy realizaremos la última sesión del curso, la sesión número 9, en la cual terminaremos de mirar todo el proceso de desarrollo de Colombia en los siglos XX y XXI, en el periodo de la República de Colombia. Habíamos dejado la exposición cuando analizamos el comportamiento de la agricultura en los siglos XX y XXI. Hablaremos hoy de la industria. Recuerdan que cuando analizamos el siglo XIX dejamos la historia en que a finales de ese siglo algunos talleres artesanales empezaron a convertirse en establecimientos preindustriales, en los cuales de forma manual y a veces con la ayuda del motor a vapor se empezaron a producir sistemáticamente alimentos, textiles, confecciones y herramientas. Hubo talleres de fundición que fabricaban pequeñas herramientas. Un elemento que dispara este nacimiento de la industria es la llegada de la electricidad al país en la última década del siglo XIX, que permite importar motores eléctricos. Habíamos visto también que a principios del siglo XX varios de los gobiernos formulan políticas de estímulo a la industria. Por ejemplo, el gobierno del presidente Rafael Reyes tiene una ley muy clara, hace que expidan una ley muy clara de proteccionismo aduanero y de subsidios para la naciente industria nacional. Este proceso nace fundamentalmente en Medellín y Bogotá. Son las ciudades líderes en el nacimiento de la industria, especialmente Medellín, que durante mucho tiempo fue llamada la capital industrial de Colombia, donde había una coyuntura adicional y eran grandes capitales provenientes del comercio del oro y del café acumulados que permitieron la inversión en maquinaria. La década de 1920 es una década de bonanza económica en todo el mundo y en Colombia. Entonces, en esa época donde la demanda económica es más grande, la industria puede empezar a crecer más rápidamente. Sin embargo, esa década termina con la crisis financiera mundial por el colapso de la Bolsa de Nueva York en el año de 1929, y esa industria y la banca locales colombianas sufren el efecto, inclusive algunas de ellas alcanzan a quebrar. Pero hay un paso siguiente que es definitivo. Esos establecimientos industriales, con un mercado comercial que estaba desabastecido porque se había cerrado el comercio mundial, era la coyuntura ideal para que la industria nacional naciera, y así fue. Tanto en Medellín como en Bogotá se empezaron a acondicionar las fábricas que habían cerrado para suministrarle al país los bienes de consumo que el comercio ya no le estaba pudiendo facilitar. De manera que esto hace que la década de 1930 sea el tiempo del gran despegue industrial del país en la producción de textiles, confecciones, calzado, alimentos, bebidas, tabaco, siderúrgica. Muy temprano nacen las empresas siderúrgicas, las fábricas de cemento, apoyando todo el desarrollo físico y económico del país. Una consecuencia grande de este nacimiento de la industria en Medellín y Bogotá es el desplazamiento de masas de población campesina a estas dos ciudades para vincularse como mano de obra para la industria. Las ciudades de Cali y Barranquilla, pocos años después, también se incorporan en este proceso de industrialización.
Viene la Segunda Guerra Mundial y aunque también cierra el comercio, o mejor dicho, justamente a raíz del cierre del comercio mundial, es una segunda oportunidad de desarrollo de la industria. Colombia, que es aliada de los Estados Unidos en teoría, no en la práctica, en la guerra, le sirve de proveedor de suministros para los ejércitos aliados. Cali, que ya había empezado el desarrollo industrial, como ya mencioné, se convierte en ciudad de atracción para capitales extranjeros, para montar filiales de fábricas de compañías multinacionales en la ciudad y en los alrededores. Este es otro hito muy importante en nuestro desarrollo industrial. La época de oro de nuestro desarrollo industrial es el periodo que va de 1945 a 1960, justamente el periodo de la posguerra, de la recuperación de la economía mundial a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, del nacimiento de la Guerra Fría, que fue una tensión entre los sectores capitalistas y comunistas, y la consolidación del posicionamiento de Estados Unidos, Rusia y algunos países europeos. Se desarrollan fuertemente las técnicas de ingeniería industrial, de optimización de los procesos industriales. El país, como también lo mencioné en la última sesión, entra en un proceso acelerado de instalación de centrales hidroeléctricas que se vuelven un apoyo importante para la industria naciente. Hay el nacimiento de tecnologías de automatización y sistematización que aumentan la productividad de las instalaciones industriales. Y en la segunda mitad del siglo XX hay unas políticas industriales de los gobiernos muy claras, orientadas a sustituir importaciones por producción nacional, a diversificar las exportaciones, o sea, buscarle un complemento al café, que era el renglón principal de exportación del país, y algunas épocas en las que se establece un proteccionismo aduanero a favor de la industria nacional. Sin embargo, esta industria que venía creciendo con tanto énfasis en la primera mitad del siglo XX y el inicio de la segunda mitad del mismo siglo, entra en un estancamiento y declive a finales del siglo XX, y me referiré a eso en la diapositiva siguiente. Yo creo que podemos pasar a esa. Bueno, disculpe, me faltaba hablar de la minería. La minería es otro sector productivo importante que, aunque no tiene un peso grande en la economía total del país, sí mueve sectores que tienen valor para el país. Me referiría al petróleo, al carbón y al oro principalmente. La explotación de petróleo en Colombia se inicia, por lo menos en los contratos, en el gobierno de Rafael Reyes, cuando en 1905 ese gobierno firma la concesión con el señor Roberto de Mares en el Magdalena Medio, en la zona de Barrancabermeja, para explorar y explotar el petróleo que se descubrió en ese sector. Esa es la que se ha conocido como la concesión de Mares, el apellido del señor Roberto. Y en el mismo año una concesión al señor Virgilio Barco Martínez para explorar y explotar petróleo en el Catatumbo. La concesión de Roberto de Mares empieza en forma en 1921, se establece que será por 30 años, o sea que en 1951 revierte al país. Justamente en 1951, con la reversión de la concesión de Mares al gobierno central, el gobierno crea la empresa colombiana de petróleos, que empieza a producir también petróleo paralelamente a las otras concesiones que estaban vigentes. Sin embargo, en 1974 ese sistema de concesiones se cancela y se sustituye por contratos de asociación entre Ecopetrol y las otras compañías multinacionales interesadas en el producto. El carbón.
A partir de la década del 70, bueno, la producción venía desde antes, pero de una forma, digamos, más local, para consumo local. Pero la visión de que el carbón colombiano puede ser un producto de exportación importante nace en la década del 70, tanto con el carbón térmico. A ver, Colombia tiene una gran riqueza en carbón bajo dos tipos de mineral. El carbón térmico, que tiene un alto poder calórico para generar calor en los procesos industriales, y el carbón coquizable, que tiene una composición química que lo hace muy favorable como materia prima para la producción del acero. El carbón térmico, como ya lo había dicho, venía explotándose en el país desde 1910 de una forma sistemática, y el carbón coquizable en esa década del 70. Está estimada la reserva de carbón del país como para poderse explotar prácticamente, hablan de 1000 años sin que se agote. Por ejemplo, la mina de carbón del Cerrejón, que es la más grande de carbón térmico en operación, se estima que puede durar unos 300 años. El oro, que fue el principal producto en la época de la colonia y que fue importante en la época del siglo XIX, tiene un impulso a principios del siglo XX, cuando empiezan a llegar empresas mineras extranjeras y empresas locales, se organizan empresas locales a gran escala para explotar las minas. Hoy se explota más o menos el 78% del oro que se explota proviene de las minas de aluvión, y de beta viene el 22%. Esa producción era relativamente libre hasta que el Banco de la República toma el control de la producción y comercialización del oro en el año de 1967. Sin embargo, ese mercado se vuelve a liberalizar nuevamente en el año de 1993. En la primera década del siglo XX, en los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez, el país entrega importantes concesiones mineras para explotación de oro en muchas regiones del país. Algunas de ellas se han logrado establecer y están produciendo. Otras han tenido dificultades con las comunidades locales por temas ambientales. Y otras han tenido competencia con las actividades ilegales de guerrilleros, paramilitares y delincuentes que se han dedicado también a la explotación ilegal de oro en esas regiones. Otros minerales. Colombia no es un país de una diversidad minera grande. Ese es otro punto que tenemos que tener claro. Colombia tiene una minería local, digamos, pequeña en muchos frentecitos, pero en muchos frentes locales, pero una minería importante no cubre muchos productos. La plata, las esmeraldas, el platino, el cobre, el níquel y la caliza son de los pocos minerales que tienen más o menos importancia en el país, además de los que ya mencioné. Muy bien, hablemos de la apertura económica. Es un proceso que inicia en la década de 1990 y que ha transformado la historia, y los especialistas dirán si para bien o para mal, el desarrollo económico del país. Yo aquí voy a dar una información y voy a darle la lectura personal que yo tengo sobre el asunto, pero obviamente los especialistas tienen la palabra en esta materia. La idea de la apertura comercial del mundo por los procesos de globalización empieza a tomar fuerza en la década de 1980. Se hablaba de que las barreras aduaneras eran perjudiciales para todos, en especial para los países que las establecían, porque no podían proteger la entrada de productos que les compitieran a sus productos internos, pero cerraban la posibilidad de
de que sus productos internos tuvieran mercados más amplios en el resto del mundo, donde sus ventajas comparativas y competitivas pudieran ser aprovechadas. Se habla de ventajas comparativas cuando el país tiene, por la existencia de recursos naturales o por otras condiciones, ventajas naturales que lo ponen en una situación privilegiada frente a otros mercados. O ventajas competitivas cuando ya es más el resultado de políticas y de metodologías de desarrollo. Todo lo comparativo es, digamos, basado en los recursos naturales y la competitividad es apoyada en los procesos. Con esa idea de que en los países que establecen limitaciones arancelarias y comerciales están perdiendo oportunidades globales, la idea de la apertura económica va tomando peso, va tomando forma en todo el mundo y Colombia finalmente se une a esa ola en la década de 1990. Los primeros conversaciones y negociaciones los inició el gobierno de Virgilio Barco y finalmente quien firma los contratos es el gobierno de César Gaviria Trujillo. En esas leyes y contratos que aprueban la apertura económica para Colombia se establece un tiempo de transición de 3 años, desde 1990 hasta 1993, para darle oportunidad, sobre todo a la industria nacional, de acomodar sus procesos. ¿Cuál ha sido, a mi modo de ver, el resultado después de 30 años de apertura económica? Primero, Colombia no ha sido capaz de aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que se preveían en su momento, en buena medida porque no ha renovado el sector productivo. En el sector industrial, el más importante, en el sector agrícola y en el sector minero, que podría ser otro que aprovechara esas ventajas, la transformación, la renovación tecnológica ha sido muy poquita. Con la liberación del mercado, con los tratados de libre comercio, con los Estados Unidos, con China, con países europeos, los balances es que Colombia ha importado mucho más bienes de consumo que bienes industriales. Entonces, esto es muy importante. No se ha aprovechado esa apertura económica para modernizar los procesos productivos del país, sino para importar bienes de consumo. Eso hace que la participación, como lo vamos a ver con números, de los sectores industrial y agropecuario en el Producto Interno Bruto del país disminuya. Por el contrario, le ha dado fuerza a los sectores financieros, a los sectores de servicios y el comercio. Y la minería, a la cual me referí en la diapositiva anterior, ha sido un sector que durante el siglo XIX y lo ha continuado en el XX, no ha tenido peso. Esto se refleja en las cifras del cuadro de la derecha. Encontré en una de las fuentes, al final voy a citar las fuentes que he consultado, una comparación de la composición del Producto Interno Bruto del país entre 1991, o sea, un año después de aprobada la apertura económica, y el año de 2017. No hay cifras comparativas que yo haya podido encontrar, las debe haber, pero no las he podido encontrar después del 2017. Y también hay que tener en cuenta que los últimos 2 años largos han sido de pandemia y de restricción, que también puede distorsionar esto, pero miremos. En 1991, los sectores líderes eran 3: el sector de servicios, el sector agropecuario y el sector industrial. Permítanme activo el cursor para que lo veamos mejor. Aquí en esta columna de la mitad. El sector servicios en el 91 era el 25,8% del Producto Interno Bruto. El sector agropecuario era el 22,30% y el sector industrial el 21,10%. El sector de banco y seguros apenas era el 15%, el sector comercio apenas era el 11,30% y la minería, muy deprimida, apenas estaba en el 4,50%. Esto suma el 100%.
En 2017, o sea, casi 30 años después de la apertura económica, el sector servicios ha subido del 25 al 38. Yo les confieso que tengo duda con este número, pero es el mejor estimado que pude encontrar. A ver, a lo mejor si alguien tiene mejores fuentes, lo podría revisar. En los demás números sí encontré cifras que me parecen confiables porque coincidían en varias de las fuentes que consulté. Miren, por ejemplo, el sector agropecuario de 1991 a 2017 baja su participación del 22 al 7,30 en el Producto Interno Bruto. La industria, que venía creciendo todo el siglo XX y en el 1991 todavía estaba en el 21%, aunque había disminuido, más adelante lo vemos. En el 2017 apenas alcanza el 11,90%, el 12% en cifras redondas, casi la mitad. Un poquito más de la mitad. O sea que los sectores realmente productivos del país, que serían la agricultura y la industria, no crecen con la apertura económica, sino que decrecen duramente. Se fortalecen el campo de seguros, que sube del 15 al 22, el comercio, que sube del 11 al 14, uno podría esperar que esta cifra fuera superior, pero bueno, lo miden en 14. El sector servicios son los servicios públicos, la salud, la educación, el transporte, los servicios personales que han crecido mucho en los últimos tiempos. Y la minería logra subir un poco del 4,50 al 6,10, posiblemente por las concesiones mineras de la primera década del siglo XX. Pero fíjense cómo en el periodo de la apertura económica hay una radiografía muy clara en la que se ve que el país en sus sectores productivos, en vez de crecer, o por lo menos mantenerse estable, baja sensiblemente. Este gráfico que sigue vamos a ver si este me deja retomar el cursor. Ahora sí. Este gráfico confirma lo que estoy diciendo. No está completo. Aquí no aparece, por ejemplo, el sector servicios, que sería muy interesante. Este gráfico nos muestra la participación en el Producto Interno Bruto del sector agrícola en la línea verde, es la primera de arriba. El sector financiero, la línea azul, que es la última de abajo. Y el sector industrial, que es la de la mitad. Fíjense, y abajo está la línea de tiempo de la década del 40, el quinquenio 45-49, a la primera quinquenio del siglo XX, del 2000 al 2004. Fíjense cómo la agricultura desciende del 42% en la década del quinquenio del 45 a menos del 20% en el quinquenio del primer quinquenio del 2000. La industria, que venía creciendo del 15%, alcanza más o menos el 22%, como lo veíamos ahora, en el quinquenio del 75 al 79, pero empieza a decrecer para localizarse alrededor del 20% en la actualidad. Y el sector financiero, que era prácticamente inexistente a mitad del siglo XX, estaba en cero, ya está alrededor del 15 en el año 17, y aquí en el año 4, en el quinquenio del 2000 al 2004, ya iba como en el 7%. Si uno mira que los sectores de la economía se clasifican en sector 1 de la economía, que es el sector extractor en agricultura, ganadería y minería, ese sector está deprimido. El sector 2, que es la industria manufacturera, venía creciendo, se estanca y empieza a decrecer. Y el sector 3, que es un sector de apoyo, es un sector de logística, es un sector de servicio, que no aporta valor agregado sustancial a la economía del país, es más al bienestar de la gente, pero no a la economía.
Eso es el sector que crece realmente. ¿Verdad? Que esto nos da una radiografía del panorama económico del país, que los expertos lo sabrán explicar mejor que yo, pero a mí me parece que esto nos muestra que la economía del país no va por buen camino. Relaciones laborales. Cuando la industria empieza a nacer a principios del siglo XX, empieza a haber conflictos laborales entre los dueños de las industrias, los patronos y los trabajadores. Obvio, los intereses eran distintos. Eso es un fenómeno bonito, sobre todo en Medellín. Hubo sectores industriales que tuvieron mucha conciencia social y vieron en sus trabajadores grupos de población que debían proteger y debían cuidar sin ser paternalistas del todo, pero había más una visión, digamos, de justicia social. Pero en otras partes y en otras empresas era el ánimo de lucro. Cuando se presentaban conflictos laborales, en esa época no había leyes laborales que los dirimieran. Entonces, lo que hacía el gobierno era verlos como problemas de orden público. Un grupo de obreros que se rebelara era un problema, era un conato de mitin o de motín que había que reprimir. Y algunos lo reprimieron muy fuertes. La masacre de la zona bananera de Cartagena en 1928 es un ejemplo de esa situación tan dura. Permiso. El gobierno de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, que como hemos dicho fue un gobierno de gran transformación del país, uno de sus grandes logros fue dictar las leyes laborales. En esa época nacen las leyes que obligan a un salario mínimo, a una jornada de trabajo máxima de 48 horas a la semana, al pago de horas extras cuando se excedía la jornada diaria, al pago del dominical sin que se trabaje si se había trabajado el resto de la semana. Esta conquista no la tenían los trabajadores antes. Y se crea el sistema fíjense que prácticamente ese es el esquema básico de régimen laboral que tenemos hoy después de casi 100 años. Y se crea el sistema de seguridad social, de salud y de pensión para los trabajadores, de tal forma que la salud la tuvieran cubierta y que cuando se retiraran por problemas ya de edad o de otras causas, pudieran seguir teniendo un ingreso digno. Pero se comete el error de asignarle esa responsabilidad a las empresas. Esas empresas no son capaces de sostener esa carga, algunas de ellas quiebran, otras simplemente la incumplen, hasta que unos años después, en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, se crea el Instituto Colombiano del Seguro Social, en el cual el sistema de seguridad social es financiado por tres partes: por los empleadores, por los patronos, por los trabajadores que hacen un ahorro para su seguridad social y por el gobierno. El gobierno prácticamente nunca hizo los aportes debidos y realmente fueron los patronos y los obreros los que sostuvieron el sistema. Esas reformas tuvieron muchas oposiciones por los industriales, por razones obvias, pues por las cargas que les imponían. En el mismo año de 1936 surge el sindicalismo colombiano. Como dato interesante, algunos de esos sindicatos apoyados por la Iglesia Católica. Y luego vienen las leyes de seguridad social modernas expedidas por el Congreso en 1993 bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo. Otro proceso bien bonito, y lo he resumido atrás en varias diapositivas, pero aquí lo quiero presentar unido, es el reconocimiento de los derechos de la mujer en el siglo XX. Hay tres logros. Esto no fue una concesión gratuita del sistema, esto fueron luchas de las mujeres por conseguir el reconocimiento de sus derechos. El manejo de su patrimonio, que lo consiguen en 1932, el derecho a acceso a la educación superior y a los títulos profesionales en 1936, y el reconocimiento de la ciudadanía para elegir y ser elegidas a cargos públicos en 1954. Una de las asociaciones que más trabajó por este logro
fue la Unión de Ciudadanas de Colombia, que nació en Antioquia y luego se extendió a Bogotá y a otras ciudades. Aquí tenemos tres líderes de ese proceso: doña Rosa Turizo de Trujillo, que si no estoy mal todavía vive; doña Gabriela White de Vélez, de la estirpe de los White, a la cual nos habíamos referido en algunas sesiones anteriores; y doña Luz Castro de Gutiérrez, una matrona que dejó mucha huella en Medellín. Este es un fenómeno poco conocido, poco mirado de forma sistemática. Sin embargo, un historiador, Álvaro Tirado Mejía, le da una importancia grande en un libro reciente y me pareció interesante mostrarlo. Resulta que por casualidad o porque los procesos se van dando, la década del 60 del siglo XX fue una época de transformación de las visiones culturales del mundo. Y aunque en Colombia no hubo, digamos, focos de rebeldía o de protesta tan grandes como los que voy a mencionar, sí llegó el efecto, sí llegó la ola de lo que estaba pasando en el mundo. Algunos dicen que lo que pudo haber sucedido es que la primera mitad del siglo XX venían dos procesos. Primero, bajo las leyes, desde el punto de vista de la estructura social, había unas normas muy rígidas, lo mismo en el tema político, y que había unos predominios económicos y políticos mundiales que se alteraron completamente con la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial fue un disparador de cambio y que por lo tanto la siguiente generación que nace con la Guerra Mundial y ya es mayor en la década del 60, empieza a tener conciencia. Entonces, en la década del 60 se caracteriza por un giro a una moral más permisiva, a una liberalización de las normas estrictas de antes, a un cuestionamiento de los modelos de autoridad social y familiar en todo el mundo, a una búsqueda de autodeterminación y de respeto por los derechos del individuo, a, en algunos casos, goce personal, lucro fácil y rápido y consumismo, aunque creo que no es un punto de mucho fondo, pero también hay que mencionarlo. Este proceso en Colombia ni se cuestionó ni se controló, simplemente se dejó evolucionar. Yo tengo el pálpito, la percepción de que digamos, giro de una moral muy controladora a una moral social más permisiva, luego ligado con el fenómeno del narcotráfico que le enseñó a la gente los métodos del dinero fácil y rápido, pudo haber llevado a una consolidación de una permisividad tan alta en el país, que puede haber sido la madre de nuestros altos niveles de corrupción actuales. Alguna vez que lo conversé con un historiador que sabe de eso, no estuvo de acuerdo con mi hipótesis, pero bueno, la dejo como hipótesis. ¿Cuáles fueron las semillas en el mundo? El movimiento hippie, las revueltas que fueron reales revoluciones de los estudiantes, o sea, muchachos jóvenes en París, en México y en Praga. Lo interesante de Praga es que fue bajo el régimen comunista, un régimen completamente represivo. La búsqueda de los derechos de los negros en los Estados Unidos de América, la liberación femenina en todo el mundo, la comercialización de los métodos anticonceptivos, la píldora anticonceptiva, que le dio a la mujer control sobre su cuerpo en el uso de su sexualidad. Hasta el momento la mujer era víctima de los abusos sexuales, abusos no solamente en el sentido de la violencia, sino del desbordamiento personal, porque si fracasaba, mejor dicho, el embarazo lo sufría ella, no lo sufría el varón. Pues bien, la anticoncepción fue una forma de liberación femenina importante. Y la oposición masiva en los Estados Unidos por la guerra del Vietnam de la década del 60 también fue otro disparador importante. No podemos ignorar que uno de los grandes problemas de Colombia es la pobreza. Son la pobreza y la inequidad social. Esto no es de ahora, esto viene de siempre.
Veíamos cuando hablábamos de la colonia y del primer siglo de la República, que hubo unas grandes diferencias sociales y económicas entre los privilegiados y la base de la población. Eso hoy no ha cambiado. La ventaja es que hoy se tiene una conciencia mucho más racional del problema y se le está trabajando de una forma más sistemática por resolverlo. Todavía no se ha resuelto, pero seguramente vamos por el camino correcto y en algún momento el país tendrá que superar esa pobreza y esa inequidad social, como ya lo han conseguido otros países. Hoy se habla de la pobreza multidimensional. Esa palabra es un poquito, digamos, como sofisticada, pero se refiere a una cosa muy importante. Multidimensional es que se refiere a que la pobreza no es solamente carecer de dinero, carecer de ingresos económicos suficientes, no. La pobreza es además no tener unas condiciones de vida dignas, que no se puedan satisfacer las necesidades básicas. Hay países, por ejemplo, Alemania, en los cuales la inequidad social por la repartición de los ingresos es relativamente alta. Pero el sistema tributario alemán le cobra impuestos a los que pueden pagar impuestos. Y el Estado, con esos dineros que se recogen, hace desarrollo social que llegue a la gente. Entonces, una cosa es la inequidad en la distribución de los ingresos, pero otra cosa es que la dignidad, que la calidad de vida digna de las familias alemanas es más o menos uniforme, más o menos alta, más o menos justa, más o menos digna, porque hay una redistribución, no del ingreso directo a la familia, pero sí de los beneficios de calidad de vida. ¿Cuáles son los factores que miden esas necesidades básicas? Los ingresos económicos, la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, la recreación, la convivencia, la seguridad y los servicios públicos. Son nueve factores que miden esta calidad de vida. Hay un 10º factor que me parece muy interesante, que en el caso de Medellín, por ejemplo, se trabajó durante algún tiempo, no sé cómo lo estén haciendo las actuales administraciones municipales, que fue la identidad. Uno no se imagina, pero hay sectores de la población que carecen de registro civil y de cédula. Una persona que no tenga registro civil y cédula no existe, y si no existe nunca tendrá unas condiciones de vida digna. Bien, se habla de pobreza extrema cuando en esa condición de vida digna apenas se alcanza, de hipótesis de vida digna, las familias apenas alcanzan a satisfacer básicamente las necesidades alimentarias, o sea, las necesidades más indispensables, pero el resto de condiciones nunca las alcanzan. Eso es pobreza extrema. Y pobreza monetaria es la falta de recursos para cubrir necesidades básicas. Pues bien, la pobreza monetaria, o sea, la falta de recursos para cubrir necesidades básicas en Colombia, hoy son datos del DANE del 2021, alcanza al 44,6% de la población rural y al 39,3% de la población urbana. O sea, el 44% de la población rural y el 39% de la población urbana no tiene recursos para tener cubiertas sus necesidades básicas, o sea, viven en condiciones de pobreza. Y como Colombia no tiene un buen sistema de redistribución de la riqueza a través del sistema tributario, nuestras reformas tributarias nunca se han enfocado a ese tema, se han enfocado a otras cosas. Colombia tiene un gran vacío en esa materia. Otra forma de medir la pobreza, en este caso la inequidad social, se refiere a los indicadores de concentración de la riqueza. O sea, en qué medida la riqueza está concentrada en pocas manos. El indicador más utilizado es el índice de Gini, un índice desarrollado a principios del siglo XX por un señor de apellido Gini, europeo. Colombia hace unos 12 años, allá por el 2010, 2012, tenía un índice de Gini
del 58%. ¿Cómo se lee el índice de Gini? Si el índice de Gini es 1, prácticamente 0, digamos 0, es que hay una distribución completamente equitativa de la riqueza en el país. Los 48 millones de personas de Colombia tendrían todos los mismos recursos si el indicador de Gini fuera 0. Si el indicador de Gini es 1, es por el contrario que toda la riqueza está concentrada en una sola persona. Ya veíamos que en el caso de la propiedad rural, el 76% de la propiedad rural está concentrada en el 3% de la población. Bien, entonces vuelvo. Un indicador de Gini de 0 es equidad perfecta. Un indicador de Gini de 1 es inequidad absoluta. En el año 10 a 12 en Colombia estábamos más o menos en 58, en 0,58. Unos años después se bajó a 54 y hoy está en 52%, 0,52. De todas formas, estamos de séptimos en la lista de los países que el Banco Mundial les mide el índice de Gini en todo el mundo. O sea, estamos dentro de los 10 países más inequitativos del mundo. Estas cifras nos muestran que Colombia tiene en la pobreza uno de sus principales problemas. El otro problema del país es la violencia. Hemos hablado mucho de esto. Voy a hacer una síntesis rápida aquí. En el siglo XIX la violencia se caracterizó por las guerras civiles. En el siglo XX y XXI no hemos tenido guerras civiles, pero sí hemos tenido conflictos de tierra, conflictos urbanos, que nos han llevado a una violencia entre los sectores desprotegidos de la población que tratan de alcanzar sus derechos por las vías violentas y un Estado y una sociedad que los reprime. Esos conflictos empiezan en el siglo XX, no que hayan nacido ese año, venían de atrás, pero empiezan a manifestarse de una forma más sistemática en el año 46. El asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en 1948 es un disparador grande de la violencia en Colombia. Se genera una guerrilla amplia que poco a poco se va concentrando nuevamente en el llano. Ya se había concentrado la guerrilla de la independencia en el llano. Esto ocurre en la década del 50 del siglo XX. Luego hay unos nacimientos ya de guerrillas puntuales. Las FARC nacen en 1964, el ELN nace en 1965, esa fecha que está ahí está equivocada. En 1970 surge un grupo guerrillero muy violento, muy fuerte, que fue el M-19, a raíz de que el dictador Gustavo Rojas Pinilla, que había sido expulsado del país y se le habían, digamos, retirado sus derechos civiles para participar en política, había regresado y había retomado sus derechos civiles y se lanza como candidato a las elecciones presidenciales del 70. Finalmente, los escrutinios dieron una decisión a favor de Misael Pastrana Borrero muy estrecha y a mucha gente le quedó la duda de si el que ganó realmente hubiera sido Rojas Pinilla. El hecho es que sus partidarios crean la guerrilla del M-19, que fue muy activa hasta la década del 90. Colombia, ¿cómo se ha aguantado? Estamos hablando de 70 años de violencia. ¿Cómo se ha aguantado esta situación? La verdad es que ha habido algunos intentos por corregirlo, fracasados. Ya habíamos dicho que Gustavo Rojas Pinilla, en su gobierno del año 53 al 57, propone un diálogo a las guerrillas del llano, en el cual fracasa. El gobierno de Alberto Lleras Camargo, del Frente Nacional, hace lo mismo y tampoco tiene éxito. Belisario Betancur, en su periodo de 1982 a 1986, convoca a un proceso de paz a las FARC y al M-19. Las FARC no se lo aceptan y el M-19, que aparentemente lo estaba aceptando, traiciona el proceso con la toma violenta del Palacio de Justicia, en donde mueren prácticamente todos los magistrados de las altas cortes del país. Se incendia el edificio
y se pierden todos los archivos históricos judiciales. Ya me había referido a eso. Virgilio Barco, en su periodo de 1986 a 1990, y César Gaviria de 1990 a 1994, logran procesos de paz exitosos con la Unión Patriótica, con el EPL y el M-19, el Quintín Lame y algún sector pequeño del ELN, aunque yo creo que no. Yo creo que la referencia que tengo ahí puede estar equivocada. No me retiro la mención del ELN. Es muy interesante y muy doloroso hablar de dos cosas. Primero, que esos procesos de paz exitosos con estos grupos simplemente consistieron en que entregaran las armas y se reincorporaran a la vida civil, pero no fueron recibidos por la sociedad civil los exguerrilleros. Se les cerraban las puertas laborales. Por eso fue tan importante, y lo menciono más adelante, que el proceso de paz con las FARC tratara de ser más amplio. Y lo otro es que ese rechazo de la sociedad, sobre todo de la extrema derecha, a la reinserción de los guerrilleros a la vida social, hizo que a la Unión Patriótica, por ejemplo, le eliminaran, le asesinaran prácticamente todos los miembros que se reincorporaron. La Unión Patriótica se reincorpora, si no recuerdo mal, en el año 98 y lanza 4 candidatos a la presidencia para el periodo 90-94. Pues bien, ya no recuerdo, fueron 3 o 4 candidatos de la Unión Patriótica a la presidencia fueron asesinados. Jaime Pardo Leal, Jaramillo, y José Antequera. Me olvidó el nombre de Jaramillo. Esos grupos formaron partidos políticos. Las FARC, sí, aquí tengo la confirmación, el ELN no participó en los procesos de paz de Barco y de Gaviria. Andrés Pastrana, en su periodo de 1998 a 2002, intenta un diálogo de paz con las FARC. Aparentemente iban bien hasta que las FARC deciden retirarse y dar al traste con la posibilidad. El siguiente gobierno, que fue el de Álvaro Uribe, definitivamente busca más la vida militar, logra recuperar buena parte del país que estaba en manos de la guerrilla. Y finalmente Juan Manuel Santos, en sus 2 periodos, empezando en el 2012 y culminando en el 2016, este proceso firma el acuerdo de paz con las FARC-EP, Ejército Popular, en un acuerdo que contenía 6 puntos, o que contiene 6 puntos. Primero, la reforma rural integral, darle condiciones de vida dignas a los campesinos, un reconocimiento y compensación a las víctimas, una participación política para los reinsertados de las FARC, se reinsertan del orden de unos 10.000 exguerrilleros, finalización del conflicto, control a las drogas ilícitas, que era una de las principales fuentes de financiación de la guerrilla, y la implementación y verificación. También se establece un sistema de justicia transicional llamado Justicia Especial para la Paz. Este proceso de paz lo retomó el gobierno de Iván Duque, avanzó en ciertos frentes. El avance ha sido lento y difícil, y ha sido un proceso en el que se ha generado una profunda polarización ideológica y política en el país. Dejo este tema en punta porque, aunque creo yo que se ha avanzado bastante, todavía falta para terminar. Uno de los grandes problemas del país en este siglo XX y XXI es el narcotráfico. El narcotráfico tuvo 3 campos de mercado. Hablemos un poquito de la producción y la comercialización. Vamos a hablar de la marihuana, la cocaína y la amapola. La amapola es la materia prima para la producción del opio y la heroína. La marihuana es un producto muy viejo, a mediados del siglo XX
su cultivo y comercialización estaba concentrado en la región Caribe y del sur. Hay una bonanza del tráfico ilegal de la marihuana en la década del 70. Se estima que las ventas de marihuana en esa época alcanzaron un valor equivalente al 0,56% del Producto Interno Bruto. Obviamente no fueron dineros que entraron a la economía, o sea que no formaron parte del Producto Interno Bruto, pero el equivalente fue ese. En la década del 80, los Estados Unidos, especialmente en el estado de California, empieza a producir su propia marihuana de una calidad mucho más alta que la marihuana colombiana. Entonces el tráfico internacional de la marihuana colombiana decae y ese negocio prácticamente termina. Y se cambia por la coca y la amapola. Cuando inicia el negocio de la cocaína en la década del 70, Colombia no era productora de coca. Se importaba base de coca de Bolivia y Perú y aquí la procesaban los narcotraficantes y la comercializaban. Sin embargo, en la década de 1990 empieza a sembrarse y a producirse coca en el país y Colombia llega a ser el primer productor mundial de base de coca en el mundo. Absorbe población campesina desplazada por la apertura económica. Esta consideración la encontré en una de las fuentes que más adelante voy a citar que hablan de este proceso. Compite con los productos legales del campo, el café, los granos, el frijol, el maíz, el sorgo, que eran como las líneas principales, no alcanzan a competirle a la coca y los campesinos giran hacia allá. Hay una fuerte expansión de demanda en los mercados de Estados Unidos, de Europa y de Asia, y eso se vuelve un imán estimulante para la producción. En esta segunda mitad del siglo XX, las ventas máximas de cocaína colombiana en el mundo alcanzan un equivalente del 2,5% del Producto Interno Bruto. De ese 2,5% en dinero equivalente alcanza a ingresar una porción a la economía nacional. Eso lo digo más adelante. En la década del 90 se incluye también el cultivo y producción de amapola y el procesamiento para producir opio y heroína. Este nuevo frente, digamos, de narcotráfico no tiene mucho desarrollo en Colombia porque tiene una fuerte competencia en Asia, sobre todo en Tailandia y otros países, donde es un producto más tradicional, donde hay mejor productividad y mejor, digamos, cadenas de comercialización. Los narcotraficantes colombianos no alcanzaron a apoderarse de mercados importantes. ¿Cómo han girado los dineros del narcotráfico? Realmente ha sido poco lo que han ingresado a la economía formal, con excepción de la compra de tierras rurales y de construcción de edificios y urbanizaciones en las ciudades, fundamentalmente para lavar dineros. La compra de tierras rurales y la construcción en las ciudades ha sido mecanismos de lavado de dineros importantes. En el año 2005 hubo una medición que mostró que el 0,21% del Producto Interno Bruto colombiano eran dineros ingresados a la economía colombiana formal provenientes del narcotráfico. Prácticamente todos estos dineros se han quedado en el exterior, en depósitos, o se han dedicado al contrabando y al lavado de activos para ingresar a manos de los narcotraficantes en Colombia. La historia, digamos, de este proceso es muy dolorosa, la voy a leer muy rápidamente. El gran capo Pablo Escobar, de ingrata recordación. Hoy las series de televisión y el narcoturismo tratan de mantener viva esa imagen, mucho daño le hace al país. Durante unos años el comercio estuvo centralizado en el cártel de Medellín, que nace más o menos en 1979, liderado por Pablo Escobar, y termina en 1993 cuando él muere. El otro cártel importante es el de Cali, nace en 1970 y termina alrededor de 1995, cuando es capturado el último de sus líderes. Una de las características de estos cárteles es el uso de la violencia, del terrorismo, como instrumento político de lucha.
El narcoterrorismo ya nos hizo un daño gigantesco en este siglo, en el siglo pasado. El gobierno reacciona, crea el bloque de búsqueda, logra disolver los cárteles de Medellín y de Cali. Estados Unidos a finales del siglo XX empieza a apoyar más sistemáticamente la lucha de Colombia contra el narcotráfico. Ellos entienden que ellos son causantes de buena parte de ese problema porque son foco de mercado. Se diseña y se pone en marcha el Plan Colombia. Cuando desaparecen el cártel de Medellín y el cártel de Cali, entran en escena otros cárteles de menos tamaño y de menos presencia visible. Son como de más bajo perfil. El cártel del Valle, el cártel del norte del Valle, el cártel de los Llanos, el cártel del Caribe, el cártel de las FARC y el cártel del Golfo en Antioquia y Córdoba. Estos cárteles, unidos con los delincuentes del Albacrim, diversifican los negocios ilegales, se dedican también a la extorsión, al microtráfico de droga en las ciudades, a la minería ilegal, al contrabando y a los juegos de azar. Recientemente, en las últimas décadas, empezó una presencia de los cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa. Hay como 3 grandes cárteles en México, tratando de controlar el negocio en Colombia. Una de las luchas de los gobiernos ha estado orientada a erradicar los cultivos ilícitos con grandes altibajos. La fumigación con químicos a veces se permite, otras veces se prohíbe. La erradicación manual no es fácil ni es rápida. De manera que este es uno de los problemas serios que tiene el país y a los cuales todavía no se le ve salida. Hablemos de la Constitución Política del 91. La Constitución Política del 91 es un campo de nuestra historia reciente que todos deberíamos conocer, que todos deberíamos estudiar y comprender, porque es la esencia de nuestra realidad actual. Tiene unas características muy importantes. La primera, la Constitución Política de 1991 la dicta una Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente de manera directa. La primera y única vez que ha ocurrido en el país. Todas las otras asambleas constituyentes fueron nombradas por los gobiernos de turno. Aquí, por una solicitud de un grupo de estudiantes, creo que me había referido a eso en una de las sesiones anteriores, en el año de 1998 le propone al gobierno del presidente Barco que en las elecciones para presidencia de 1990 incluya una papeleta en la que la gente decida si quiere convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso no tenía ningún antecedente legal, el gobierno lo somete a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia falla a favor, se aprueba la elección directa y en las elecciones para cuerpos colegiados y presidente del año 90 se incluye la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. La conforman muchos sectores del país, los 2 partidos tradicionales, el liberal y el conservador, pero también los partidos provenientes de los grupos guerrilleros que se habían amnistiado. Uno de ellos muy líder fue el mismo grupo M19 al cual me he referido, pero hubo más. Hubo mucha presencia de las comunidades indígenas, mucha presencia de las comunidades campesinas. De manera que fue una asamblea multicultural y multiideológica. ¿Qué dice la Constitución Política del 91? Dice una cosa importantísima. Colombia es un Estado social de derecho. Hasta ese momento Colombia había sido un Estado de derecho, o sea, un Estado democrático basado en leyes, por eso se decía un Estado de derecho, pero esas leyes y ese derecho estaban orientados a proteger al individuo. La Constitución del 91 dice, esa protección ya no es al individuo, sino a la sociedad. Es el conglomerado social el que es objeto de derechos, por encima de los derechos individuales. De manera que esa concepción del Estado social de derecho tiene toda la importancia. Se establece la democracia participativa. Hay mecanismos de participación ciudadana efectivos creados por la Constitución del 91. La tutela,
el plebiscito, la consulta popular. Hay otra figura que se me escapa. Nada de eso existía en el país antes. Antes teníamos lo que se llamaba la democracia representativa. Nosotros elegíamos a nuestros representantes y ellos actuaban. Ahora elegimos a nuestros representantes, pero nosotros seguimos participando como pueblo. Se establece la absoluta libertad de expresión. Colombia, desde la Constitución de 1886, perdió la libertad de expresión y nos acostumbramos a eso. Y el Estado tenía todos los mecanismos para reprimir esa libertad de expresión. La libertad de expresión la establece ya absolutamente la Constitución del 91. Pasamos de un Estado confesional a un Estado laico. El Estado debe respetar la multiplicidad religiosa. La autoridad ya no se declara que proviene de Dios, sino del pueblo. Mantiene el centralismo del país, pero con una autonomía regional. Reconoce la multiculturalidad y el respeto por los indígenas y por otras etnias, como ya lo mencioné cuando hablé de los indígenas, y crea la Corte Constitucional. Es una constitución moderna que orienta al país a una visión de desarrollo mucho más equilibrada y más justa. El problema, como en todos los casos, es que se consiga. Ahora se está hablando de reformar la Constitución cuando ni siquiera se le ha dado camino para que se desarrolle. Queridos amigos, con esto termino. Quedo en manos de ustedes para que lo analicemos. Quisiera, para abrir la discusión, expresarles mis conclusiones de esta visión general de la historia del desarrollo del país. Son mis conclusiones personales, cuestionables. Ahí las dejo a su consideración. Lo primero que quiero destacar es que creo que ha quedado claro que la historia explica quiénes somos, cómo somos y por qué somos como somos. Justamente el olvido en que hemos tenido la historia de Colombia, creo yo, en buena medida, nos ha tenido en toda esta dispersión ideológica, toda esta polarización y todos estos enfrentamientos absurdos en muchas ocasiones en que deberíamos estar más de acuerdo si nos conociéramos y nos entendiéramos mejor. Tenemos un país con grandes fortalezas. Esta historia nos muestra que es un país con iniciativa, con emprendimiento y con visión de desarrollo. Puede que algunos procesos de desarrollo hayan sido lentos, pero siempre la visión ha sido a tratar de mejorar. Somos un país con una institucionalidad fuerte. Tenemos una democracia fuerte, tenemos unas instituciones fuertes y tenemos un pueblo que participa en esa institucionalidad de las épocas y países en que la participación en las elecciones se puede considerar como satisfactoria. No es tan baja como ha sido en otros países o como ha sido en Colombia en otras oportunidades. Hoy tenemos un pueblo muy, no absolutamente, pero sí muy comprometido con la visión institucional del país. Tenemos una economía buena, una economía relativamente fuerte, pero con vacíos. Ya los mencioné y enseguida los resumo. Tenemos avances importantes en educación, sobre todo en cobertura. Y tenemos unas riquezas culturales. Nuestra cultura es una cultura muy variada y muy sólida. Y unos recursos naturales muy abundantes. Tenemos debilidades. Para mí las principales debilidades del país son la inequidad social, la baja productividad económica actual. Hice énfasis a eso en las últimas diapositivas. La polarización ideológica en la que estamos sumergidos, que nos destruye y nos limita la posibilidad de construir. Y nuestro sistema educativo, que tiene buena cobertura, que creo yo que todavía le falta mejorar mucho en calidad, y esto es fundamental. Un pueblo sin una educación, sin una instrucción y sin una formación moral y cívica suficientemente sólidos, poco puede avanzar en manera eficaz. De manera que yo creo que el país debería tomar conciencia de eso
y que todos aportemos mucho más a nuestra educación. ¿Cuál es mi visión de futuro? Optimista. Aunque confieso que a veces cuando uno ve coyunturas en las que el país se mete en ciertos momentos, ese pesimismo se nubla un poco. Pero finalmente, si uno ve este conjunto de país que tenemos y que la historia nos lo ha mostrado, creo que tenemos razones para ser optimistas. Obviamente tenemos que cuidar nuestras fortalezas y tenemos que solucionar nuestras debilidades. Dejo abierta esta lámina para que la vayan copiando. Ya la había abierto en otra oportunidad, que son las fuentes bibliográficas a las cuales me he referido. Prácticamente toda la conferencia ha estado basada en estos 5 libros que hay aquí, que realmente más que libros son colecciones. Última reflexión. La historia nos enseña quiénes somos y la geografía donde estamos. Muchas gracias. Abrimos entonces el diálogo.